Bien, continuando con la semana 22, día 3, segundo año. El tema principal dice, aprendemos matemática trabajando en familia. La actividad del día 3 dice, identificamos situaciones relacionadas con polígonos. Bien, vamos a continuar entonces con la clase de hoy día. Primero vamos a hacer el propósito. Relacionarás las características medibles de objetos reales o imaginarios. Luego, asociando estas características mediante dibujos o construcciones con materiales disponibles en tu hogar, representarás y calcularás el área y el perímetro de formas poligonales e interpretarás cada situación que se te plantee según su contexto y las justificarás empleando tus conocimientos geométricos. Bien, entonces este es el propósito de esta semana, donde vamos a trabajar bastante sobre polígonos. Vamos a hablar sobre los polígonos, ¿sí? Polígonos es la figura que está formado por segmentos de recta unidos por sus extremos 2 a 2. Si yo observo aquí veo varias figuras poligonales y todas están formadas por segmentos. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento y aquí hay otro segmento. Se unen esos dos segmentos, o sea, de 2 a 2 se forman. Aquí también hay un segmento y acá hay otro segmento. Este segmento con este otro segmento se están uniendo y así forman una figura llamada triángulo, ¿sí? Entonces las figuras que vemos acá son figuras poligonales porque están unidas en sus extremos 2 a 2. O sea, dos lados siempre forman un vértice, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros hoy día todo sobre polígono. Elementos de un polígono. Yo aquí tengo un polígono llamado pentágono. Vamos a ver sus elementos de ese polígono. A ver, los elementos son el lado. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Qué más tiene un polígono? Tiene 5 vértices. Por ejemplo, si es un pentágono tendrá 5 vértices, ¿no? Si es un cuadrado tendrá 4 vértices. En este caso tiene el vértice A. Fíjate que se une dos segmentos. El vértice E también lo une dos segmentos. El vértice D, el vértice C y el vértice B, ¿sí? Entonces, los vértices son la unión de dos segmentos, ¿ya? ¿Qué más tiene un polígono? Tiene ángulos internos, ¿sí? En este caso, acá como tenemos un pentágono, tendrá entonces 5 ángulos internos. Los ángulos se representan con la letra griega, ¿no? Por ejemplo, algunos que ustedes conocen, el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo beta, el ángulo phi, el ángulo éxilo y el ángulo gamma. Entonces, tenemos ahí medida de los ángulos internos. Cada ángulo interno tiene sus medidas, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora los ángulos externos. Los ángulos externos, ¿sí? Están formados por la prolongación de uno de sus lados. Fíjate, voy a prolongar cada uno de los lados. Por ejemplo, este lado de aquí se ha prolongado acá y se ha formado un ángulo. Este lado se está prolongando hasta afuera, hasta acá, y se va a formar otro ángulo, ¿sí? Entonces, los ángulos externos se forman con la prolongación de uno de sus lados. Entonces, los ángulos, fíjate que cada uno de ellos está formado con una prolongación de un lado. Una prolongación de un lado y se forma un ángulo externo. Entonces, como es un pentágono, tendrá entonces 5 ángulos. Si es un cuadrado, tendrá 4 ángulos externos. Si es un triángulo, tendrá 3 ángulos externos, ¿sí? Entonces, esos ángulos también los puedes conocer con las letras griegas, ¿no? Entonces, acá tenemos el ángulo tita, que le llamamos, ¿no es cierto? Entonces, las letras griegas son usadas para representar a los ángulos, ya sea internos o externos. Entonces, ¿qué más tiene un polígono? Fíjate, tiene el centro. Todo polígono tiene un centro, ¿sí? Centro del polígono. A partir del centro se forman los ángulos centrales. Si partimos segmentos del centro a los vértices de los lados,
se forma un ángulo central, ¿sí? O más ángulos centrales. Entonces, quiere decir que estos dos segmentos, unidos por los vértices y el centro del polígono, ¿de acuerdo? Se llama, forma el ángulo central del polígono. Pero debe tener más ángulos centrales, ¿de acuerdo? Entonces, son los elementos, ¿de acuerdo?, de un polígono. ¿Qué más tiene el polígono? Fíjate, tiene diagonales, ¿sí? Tiene diagonales. Las diagonales son las que trazamos de vértice a vértice. En este caso hemos trazado solamente una y vemos que se traza desde un vértice hacia otro vértice. Entonces, ahí tenemos los elementos del polígono que deben estar claros en tus conocimientos tuyos. Vamos a ver. Clasificación de los polígonos. Por su forma, a ver, ¿cómo se clasifican los polígonos? ¿Sí? Por su forma, un polígono es convexo. ¿Qué es un polígono convexo? Dice. Las medidas de sus ángulos interiores miden menos que 180 grados. La medida de los ángulos interiores miden menos que 180 grados. Otra característica más de un polígono convexo. Todas sus diagonales están dentro del polígono. Vamos a ver acá un polígono, fíjate. Acá tengo un polígono, ¿de acuerdo? Cualquiera, ¿sí? Puede ser irregular. En este caso, ¿cómo sé que es un polígono convexo? Porque los ángulos interiores miden menos que 180 grados. Aquí no hay ningún ángulo que mida más de 80 grados. Puede medir más que 90, pero no mide más de 180. Entonces, cuando los ángulos de este polígono miden menos de 180 grados, entonces se llamará polígono convexo. Otra característica también es cuando sus diagonales, todas que tú traces, están dentro del polígono. Como en el caso de acá, por ejemplo, mira aquí. Aquí tengo un polígono. Si yo trazo sus diagonales de este polígono, todas las diagonales están dentro, ¿sí? Entonces, ahí también puedes definir tú un polígono convexo, ¿ya? O puedes identificarlo, porque hay otros polígonos que sus diagonales todas no están dentro, ¿no? Por ejemplo, aquí, el polígono cóncavo. El polígono cóncavo, ¿de acuerdo? Vamos a ver su definición. Son aquellos que algunos de sus ángulos interiores miden más de 180 grados y todas sus diagonales no están en su interior. ¿Te das cuenta? Fíjate, aquí, ¿cómo se llama? El convexo, sus ángulos interiores miden todos menos que 180. Y acá el cóncavo tiene al menos uno que mide más de 180 grados. Y si uno mide más de 180 grados, entonces ya ese polígono es cóncavo. Además, ¿cómo lo voy a reconocer? Si es cóncavo o convexo. Si al trazar las diagonales de ese polígono, una de las diagonales queda fuera, o una parte de la diagonal queda fuera, entonces ese polígono será cóncavo. Vamos a ver con un ejemplo. Fíjate, acá tengo un polígono, ¿de acuerdo? Este es un polígono irregular. Sus lados son diferentes. Pero si yo trazo las diagonales, fíjate acá. Esta diagonal quedó aquí, esta parte fuera del polígono. Entonces ya puedo identificar que ese polígono no es un polígono convexo. Será un polígono cóncavo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que puedes reconocer mediante las diagonales que trazas si el polígono es cóncavo o convexo. ¿Sí? Bien, entonces continuemos con la clasificación de los polígonos. Veamos ahora el polígono equilátero. ¿Sí? Sus lados son congruentes, ¿sí? Cuando sus lados son congruentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Aquí tenemos, por ejemplo, este lado de acá, con este lado de acá y este lado. Estos cuatro lados son iguales o congruentes. Entonces, se llamará polígono equilátero. Hay triángulo equilátero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay también cuadriláteros equiláteros. O sea, cualquier polígono que tenga todos sus lados, ¿de acuerdo?, iguales, entonces se le llamará, ¿cómo se llama? Polígono equilátero. Polígonos equiángulos. ¿Quiénes son los polígonos equiángulos? A ver.
las medidas de sus ángulos interiores son congruentes, ¿sí? Cuando las medidas de sus ángulos interiores son congruentes, ¿sí? Entonces, o iguales. Por ejemplo, acá el más conocido es el rectángulo o también el cuadrado, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver aquí que este ángulo mide 90, este ángulo mide 90, este también es un ángulo 90 grados y el de acá también. Los cuatro son ángulos rectos. Entonces se llamará polígono equiángulo. O sea, todos los polígonos que tienen ángulos iguales se llamarán polígonos equiángulos. Y aquellos polígonos que tienen lados iguales se llamarán polígonos equiláteros. ¿De acuerdo? Recuerda cuando son convexos. ¿De acuerdo? Cuando sus ángulos miden menos que 180 grados. Cuando son cóncavos. Cuando sus ángulos, al menos uno de ellos, mide más que 180 grados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí, que está aquí, mide más de 180 grados. Este ángulo de aquí, fíjate, tiene más de 180 grados, ¿sí? Aquí también hay otro ángulo interno que mide más de 180 grados, ¿sí? Entonces, este polígono de aquí ya no es un polígono convexo, sino un polígono cóncavo, ¿ya? Bien, continuemos entonces ahora. Polígono regular es equilátero y a su vez equiángulo. O sea, los polígonos regulares son aquellos que son equiláteros y equiángulos. ¿Quiénes son equiláteros? Lados iguales, ¿sí o no? ¿Quiénes son equiángulos? Ángulos iguales. O sea, un polígono regular es aquel polígono que tiene lados iguales y ángulos iguales. Como por ejemplo, este cuadrado. Este cuadrado tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales. Entonces es un polígono regular. ¿De acuerdo? Bien, continuamos ahí. Polígono irregular, o sea, lo contrario de un polígono regular, entonces. Sus lados tienen longitudes diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Y al tener longitudes diferentes también tendrá ángulos diferentes, ¿sí? Entonces, tener clara la idea de un polígono regular y un polígono irregular, porque los problemitas siempre hablan así, ¿no? Entonces, un polígono irregular es aquel que sus lados y ángulos son desiguales. Entonces, vamos a ver ahora por su número de lados. A ver, fíjate acá. El triángulo se le llamará polígono de 3 lados, ¿sí? Si es cuadrilátero, 4 lados. Si es un polígono regular, ¿de acuerdo? Pentágono, 5 lados. Si es un hexágono regular, se le llamará polígono de 6 lados. Si es un hectágono, se le llamará polígono de 7 lados. Si es un octógono, se llamará polígono de 8 lados. Si es eneágono, se llamará polígono de 9 lados. Si el polígono tiene 10 lados, se llama polígono decágono. Si el polígono tiene 11 lados, se llamará endecágono. Si tiene 12 lados el polígono, se llamará dodecágono. Si tiene 15 lados, ese polígono se va a llamar pentadecágono. Y si tiene 20 lados, se va a llamar icoságono, ¿sí? Los polígonos que tienen más lados se van a llamar por el número de lados. Por ejemplo, si hay un polígono que tiene 30 lados, se llamará polígono nada más de 30 lados, ¿sí? Hay otros nombres que no usamos en lo que es la secundaria, pero de todas maneras son los más usados, los que debemos conocer nosotros en este nivel de estudio, ¿sí? Entonces, continuamos. Propiedades de los polígonos. Aquí sí bastante atención en las propiedades, ¿sí? Primera propiedad, ¿sí? Entonces dice acá, numéricamente, a ver, ¿sí? Los vértices, lados, ángulos interiores, exteriores y ángulos centrales son iguales. Fíjate, los lados, los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores, los ángulos centrales son iguales, ¿sí? Se van a representar todos con una sola letra. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados, tiene 3 ángulos, tiene 3 vértices, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos que los, ¿cómo se llama?
Una de las propiedades de los polígonos es que los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales en su cantidad son iguales, ¿ya? En su cantidad. Entonces continuamos. Entonces los lados, acá fíjate, los vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales, todo ello se le va a llamar N. N lados, N vértice, N ángulos interiores, N ángulos exteriores, N ángulos centrales. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, entonces el triángulo tiene 3 lados, tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos interiores, tiene 3 ángulos exteriores y tiene 3 ángulos centrales. Si hablo, por ejemplo, de un pentágono, o sea, ¿cuánto tiene lados el pentágono? Tiene 5 lados, o sea, tiene 5 lados el pentágono tiene también 5 vértices, el pentágono tendrá 5 ángulos interiores, el pentágono tendrá también 5 ángulos exteriores y también tendrá 5 ángulos centrales, ¿sí? Por eso que acá decimos que en sus cantidades siempre se van a representar por n, ¿ya? N va a ser la representación de la cantidad de lados, de vértices, de ángulos exteriores y interiores y ángulos centrales, ¿ya? Bien, continuamos. Segunda propiedad, vamos a ver la segunda propiedad. A partir de un vértice, dice, de un polígono, se pueden trazar n menos 3 diagonales. Ya sabemos qué cosa es n, ¿ah? N puede ser el vértice, puede ser los lados, puede ser los ángulos centrales, puede ser los ángulos internos, ¿de acuerdo? Entonces dice acá la segunda propiedad. Dice, a partir de un vértice de un polígono, se pueden trazar n menos 3 diagonales. Un ejemplo, a ver, fíjate acá. Acá tengo un pentágono, ¿sí? ¿Sí? Tengo un pentágono. Entonces, dice acá, segunda propiedad, ¿cierto? Dice que a partir de un vértice, voy a escoger un vértice cualquiera, porque aquí hay 5 vértices, ¿no es cierto? Entonces yo escojo un vértice cualquiera. Entonces, de este vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Aquí, por ejemplo, tengo acá 1 y 2, nada más, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo saber, pero si fuera un polígono, por ejemplo, de 30 lados, ¿cuántas diagonales puedo trazar en ese polígono? Entonces, como n es la cantidad de lados, entonces 30 menos 3 me da 27 diagonales. O sea, puedo trazar 27 diagonales de este vértice, si fuera un polígono de 30 lados. Pero como es solamente un polígono de 5 lados, en cada vértice puedo trazar solamente 2 diagonales. Y esta es la fórmula, ¿sí? Aquí tengo la fórmula. Vamos a ver si se cumple o no. A ver, fíjate acá. Entonces aquí fíjate, número de diagonales desde un vértice. ¿Cuál es la fórmula? N menos 3. ¿Quién es N? La cantidad de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Tiene 5 lados, o sea, N vale 5, entonces ahí reemplazamos así, ¿de acuerdo? Entonces aquí quiere decir que N vale 5, aquí está, 5 menos 3 me va a dar 2. Entonces, la cantidad de diagonales que se puede trazar desde cualquier vértice es 2, en este caso de un pentágono, ¿ya? Ojo, ¿de acuerdo? La fórmula es n menos 3 diagonales desde un vértice. Vamos a ver la tercera propiedad. Dice, al trazar diagonales desde un mismo vértice, se obtiene n menos 2 triángulos. Fíjate, acá cuando trazabas diagonales de un vértice, se podían trazar 2 diagonales. ¿Y la fórmula cuál era? N menos 3. Ahora, para saber cuántos triángulos se forman cuando trazo diagonales desde un vértice, la fórmula es n menos 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá. Yo tengo aquí un polígono, ¿de acuerdo? Si yo trazo las diagonales desde este vértice, ¿sí? ¿Cuántos triángulos obtengo? 1, 2, 3. ¿Sí? Fíjate, obtengo 3 triángulos. ¿Sí? Y la fórmula dice que es n menos 2. Vamos a ver si se cumple con la fórmula. Entonces acá digo, número de triángulos trazados desde un vértice es igual a n menos 2. Esa es la fórmula que debo aprenderme, ¿sí? Entonces reemplazamos. ¿Quién es n? N es la cantidad de lados. Como es un pentágono, tendrá 5 lados. Entonces reemplazamos acá 5. Entonces acá sería n que vale 5. 5 menos 2 me va a dar 3. O sea, se forman 3 triángulos, como acá. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Fíjate la fórmula que estamos viendo. Para trazar diagonales desde un vértice es n menos 3. Para saber cuántos triángulos se forman
si trazo diagonales desde un vértice, la fórmula es n menos 2. Continuemos. Cuarta propiedad, fíjate ahí. ¿Sí? La cuarta propiedad dice, el número total de diagonales que se puede trazar en un polígono, el número total de diagonales que se puede trazar, ¿de acuerdo? En un polígono, a ver, vamos a ver la fórmula, fíjate. Número de diagonales totales es igual a ¿quién? A n. ¿Quién es n? Ya tú sabes que n es cantidad de lados o cantidad de vértices o cantidad de ángulos, ¿ya? Entonces la fórmula dice n que multiplica a n menos 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces esta fórmula debo sabérmela. ¿Para qué? Para saber la cantidad de diagonales que puedo trazar en un polígono cualquiera. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Sigamos con el pentágono. Mira, ¿cuántas se pueden trazar? ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de nuevo. Fíjate ahí. 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, de todos los vértices tengo que trazar ahora. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver. A ver, contamos otra vez. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver si es que se cumple o no con la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Sí? ¿Quién es n? Cantidad de lados o vértices. ¿Sí? Hay 5 vértices, hay 5 lados, hay 5 ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, n vale 5 y lo reemplazamos en la fórmula. Nada más, fíjate acá. Voy a usar la fórmula. Dice que sería acá. ¿N quién es? 5. Solamente estoy reemplazando el valor, ¿sí? Cuando yo reemplazo el valor, ¿sí? Cuando reemplazo el valor, por ejemplo, aquí, este de acá, está aquí, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Voy a cambiar el color aquí para identificarlo bien acá. Voy a colocarle, a ver, rojo, ¿sí? Y este de aquí está acá. ¿Sí? O sea, n vale 5. Aquí está 5. N vale 5. Ahí está 5. Entonces, solamente es reemplazar nada más los valores, ¿ya? ¿Sí? Lo que hay que aprender es eso en la fórmula, ¿sí? Luego es operar nada más las operaciones aquí, por ejemplo. Entonces digo acá, primero, ¿qué hago acá? Primero resto, 5 menos 3 me va a dar 2. 5 por 2 me da 10. Aquí está 10. Otra vez, 5 menos 3 es 2. Y 2 por 5 me da 10. ¿Entre quién? Me da entre 2, ¿sí? Aquí está el 2. Luego dividimos ahí. Entonces quiere decir que el número de diagonales va a ser 5. Lo mismo que hallamos aquí. Al trazar las diagonales se cumple que me sale también 5 diagonales con la fórmula. O sea, tú puedes usar la fórmula, ¿sí? Hacerlo aquí en el gráfico es fácil porque son polígonos pentágonos. Pero si fuera un polígono, por ejemplo, vamos a suponer 30 lados. Nos cansaríamos de estar rayando las diagonales. Solamente aplicaríamos la fórmula. Ya vemos que se cumple. Y aplicamos la fórmula para hallar la cantidad de diagonales de un polígono. Esa es la propiedad 4. Vamos a ver la propiedad número 5. ¿Sí? Quinta propiedad dice, a ver, ¿qué nos dice? La suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono, dice acá, ¿sí? ¿De acuerdo? La fórmula, ¿cuál sería acá? 180 grados por n menos 2. Dice, suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono. ¿Cuál es la fórmula? S significa suma. Este símbolo significa ángulo. Y esta I significa interiores. ¿Va a ser igual a qué? A 180 grados sexagesimales, que va a multiplicar a quién? A n. ¿Quién es n? Ya sabemos que es vértice, lados, ángulo, ¿no es cierto? La cantidad de esos datos. ¿Menos quién? Menos 2. Listo. Vamos a ver con un ejemplo, a ver. Dice acá, donde n menos 2 es número de triángulo. Vamos a ver eso, ¿ya? Fíjate acá, ejemplo. Acá yo tengo un pentágono, ¿de acuerdo? Yo quiero saber cómo se llama, ¿de acuerdo? La suma de los ángulos interiores. Por ejemplo, si yo trazo acá las diagonales, formo 3 triángulos, ¿sí o no? Y cada triángulo, ¿cuánto suma sus ángulos? Ya eso lo conocemos, es 180 grados. Y como hay 3 triángulos, multiplicas por 3. O sea, 180 por 3 me da 540, ¿sí o no? Pero vamos a hacerlo con la fórmula ahora. Vamos a ver si se comprueba o no. Fíjate acá, ¿sí? Entonces aquí dice, la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Quién es n? N es la cantidad de lados, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos lados hay? 5.
porque es un pentágono. Si fuera un cuadrado, 4 le pones. Si fuera un triángulo, 3 le pones. ¿Sí? Entonces acá sería así. Estamos reemplazando esta n por 5. Aquí está. ¿Por qué por 5? Porque hay 5 lados. Nada más 5 lados, también hay 5 vértices. ¿Sí? Entonces, aquí estamos colocando el único valor que se reemplaza es la cantidad de lados. ¿Qué hacemos ahora? Primero acá, antes de multiplicar, primero restamos y de ahí multiplicamos. Entonces acá sería 5 menos 2 me va a dar 3. De ahí multiplicamos. Entonces dice acá que la suma de los ángulos interiores o internos es igual a 540 grados. Se cumple la fórmula que acá hemos hecho. 180 más 180 más 180 me da 540. Fíjate la fórmula que hay que aprenderse. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Sexta propiedad, vamos a ver. Suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono es 360 grados, dice. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí está. La suma, esa es la suma, el símbolo es de ángulo, la E de ángulos exteriores, es 360 grados. Entonces yo lo puedo leer acá. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con un ejemplo. A ver, fíjate acá. ¿De acuerdo? Aquí tengo yo un pentágono. ¿Sí? Ahí están. He prolongado, otra vez lo voy a hacer. Voy a prolongar sus lados para formar los ángulos externos. Ahí están, los he prolongado. Entonces aquí estarían los ángulos exteriores. ¿Sí? Tienen nombres de letra griega que ya sabemos, ¿no? Entonces, la suma de esos ángulos exteriores, la fórmula me dice que es 360 grados. ¿Sí? Porque al sumarlos todos me va a dar justo lo que suma una circunferencia. ¿Sí? Entonces acá dice el ángulo θ. Aquí está la suma de los 5 ángulos. Fíjate, aquí están los 5 ángulos. Me va a dar igual a 360 grados. La séptima propiedad. A ver, ¿qué dice? Al unir un punto de un lado con los vértices opuestos, se obtiene n menos un triángulo. Otra vez. Al unir un punto de un lado con los vértices opuestos, se obtiene n menos un triángulo. Vamos a ver esa propiedad interesante. El ejemplo, a ver. Otra vez usamos ¿cómo se llama? El pentágono. ¿Sí? Vamos a ver otra vez. De este punto voy a unir las diagonales a los vértices, ¿ya? Otra vez. Fíjate. Ahí está. Desde el punto de aquí, 1, 2 y 3. ¿Cuántos triángulos obtengo si trazo desde ahí? Fíjate. ¿Cuántos triángulos voy a tener? 1, 2, 3, 4. Si lo trazo desde un punto cualquiera de uno de los lados, ¿sí? Entonces obtengo n menos un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que la propiedad que está aquí, la séptima, vamos a ver cómo se cumple con la fórmula, ¿ya? Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Fíjate acá. Ya sé que salen 4 triángulos, ¿de acuerdo? Si n reemplazo solamente acá, dice acá. Número de triángulos, ¿de acuerdo? Es igual a n menos 1. Entonces, n, ¿quién es? 5, porque son 5 los lados. Entonces acá tengo reemplazo. Vale 5 menos 1, me va a dar 4 triángulos. Ahí está. O sea, las fórmulas se están cumpliendo. Esta fórmula tienes que dominarla, aprendértela. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Vamos a usarlo bastante en los problemas. ¿Sí? Y si no te acuerdas de una fórmula, pues no vas a poder resolver ningún problema. ¿Sí? Vamos a continuar. Octava propiedad, vamos a ver. Al unir un punto exterior, dice acá, exterior, cualquiera con los vértices, se obtiene n triángulos. Vamos a ver. Ejemplo acá. Fíjate, acá tengo un pentágono, dice, ¿sí? Un punto exterior, dice, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está. Otra vez. Un punto interior, perdón, ¿no? Otra vez. Vamos a ver. Voy a trazar aquí un punto interior. Y aquí, si uno los vértices del polígono, ¿de acuerdo? Se obtiene n triángulos. Vamos a ver si es cierto. A ver, fíjate. Este es el punto. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4, 5 líneas, ¿no? A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas hemos trazado. ¿Y cuántos triángulos se han formado? Fíjate. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, n.
¿Y n cuánto es aquí? 5. ¿Por qué 5? Porque 5 lados tiene el polígono, ¿sí o no? Si fuera un hexágono y trazo el punto medio y de ahí trazo a su vértice todas las líneas, entonces se van a formar 6 ángulos, ¿sí o no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez. ¿Cuántos triángulos se forman ahí? 5 triángulos. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿sí? Entonces, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Otra propiedad más interesante que debemos saber nosotros, ¿sí? Entonces, número de triángulos es igual a n, ¿de acuerdo? Aquí hay un error, aquí es 5, vamos a tener que, ¿cómo se llama?, corregir eso, ¿sí? Aquí si n es igual a 5, entonces se forman 5 triángulos. Acá corregimos 5, ¿sí? 5, ya está, ¿de acuerdo? Listo, muy bien, continuemos entonces. Vamos a ver las propiedades ahora de los polígonos regulares. Algunas propiedades, no todas, ¿de acuerdo? De acuerdo al nivel que están ustedes, ¿de acuerdo? De repente en tercer año van a ser más propiedades. Fíjate acá, propiedad 1. Medida de un ángulo interior de un polígono regular o polígono equiángulo. La medida m es medida del ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2, todo dividido entre n. ¿Sí? Segunda propiedad. Medida de un ángulo exterior de un polígono regular o polígono equiángulo. Fíjate, la medida, m es medida ya, del ángulo exterior es igual a 360 grados entre n. Otra propiedad más. Medida de un ángulo central de un polígono regular, la medida del ángulo central de uno solo de ellos, fíjate acá, medida del ángulo central es 360 entre n, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá la cuarta propiedad, con la suma ahora. Suma de la medida de los ángulos centrales, o sea, ¿cuánto suman los ángulos centrales de un polígono? Ya sabemos que es 360, ¿sí? La suma de todos los centrales. La suma de los ángulos centrales es 360. Quinta propiedad y última, a ver. Suma de las medidas de los ángulos internos. Bueno, los ángulos internos, ¿cómo se llama? La suma de sus medidas, de acuerdo de sus ángulos internos, es 180 por n menos 2. Fíjate, estas son las fórmulas que debes dominar, que debes aprender, para que, ¿cómo se llama?, cualquier problema que se te presente, puedas tú resolver, ¿ya? Entonces acá tenemos medida del ángulo interior, o sea, la medida de un ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n. Y la medida del ángulo exterior es 360 entre n. Medida de un ángulo central es 360 sobre n también. Son iguales las dos fórmulas, ¿ah? El exterior con el central. Y la suma de los ángulos centrales es 360 grados. Y la suma de los ángulos internos de cualquier polígono es 180 grados por n menos 2. Bien, continuamos a ver. Vamos a ver, creo, un ejemplo acá. Vamos a ver solamente un ejemplo. En un polígono dice la suma de las medidas de los ángulos exteriores e interiores es 1980. Calcula el total de las diagonales de dicho polígono. Otra vez. En un polígono, la suma de las medidas de los ángulos exteriores e interiores es 1980 grados. Calcule el total de diagonales de dicho polígono. Bien, vamos a sacar los datos, ¿ya? Bien, entonces fíjate, acá no me dan los lados del polígono, porque si me dijeran los lados del polígono, ya sabría qué polígono es, ¿cierto? Entonces, ¿qué me están dando? Solamente la suma de los ángulos exteriores, ¿de acuerdo? E interiores, ¿sí? O sea, van a sumar los ángulos interiores más los ángulos exteriores, ¿me va a dar cuánto? 1980 grados, o sea, va a formar una ecuación. Fíjate acá. Del enunciado, ¿qué estoy sacando acá? ¿Sí? O sea, estoy sacando esto, vamos a sacar aquí. Y acá, dice, la suma, dice acá, suma, ¿sí? De los ángulos exteriores. Aquí tengo la fórmula, fíjate. Suma de ángulo exterior, ¿sí o no? Más la suma de los ángulos interiores, o sea, de aquí, este de aquí, interiores. Aquí está la suma de los ángulos interiores.
dice que es igual a ¿quién? A 1980. He formado una ecuación, ¿sí o no? He formado una ecuación ahí, con el enunciado, ¿sí? Con el enunciado. Muy bien, entonces ahora solamente voy a reemplazar entonces, ¿sí? Fíjate ahí, reemplazamos por las propiedades. La propiedad de la suma de ángulo exterior más la suma de ángulo interior, la fórmula entonces. Entonces, 360 es la suma de ángulos exterior, ¿sí o no? Más, dice, más la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. Esa es la fórmula que hemos visto en antes. Estamos reemplazando simplemente aquí, ¿sí? ¿Y esto es igual a quién? A 1980. O sea, aquí he reemplazado nada más, ¿de acuerdo? Estoy reemplazando el valor de la fórmula. Fíjate acá, la suma de un ángulo exterior, la fórmula es 360. Y la suma de los ángulos internos es esto que está aquí. Todo eso, ¿sí? Todo esto. Y aquí es igual a 1980. Bien, entonces aquí, ¿qué debo hacer? Aquí debo solamente multiplicar 180 por n y 180 por 2, propiedad distributiva de la multiplicación. Y este 360 que está acá con signo más, pasa con signo menos para acá, ¿sí o no? Vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces aquí dice, fíjate acá. Entonces aquí he multiplicado 180 por n, 180. Más por menos, más, aquí estoy haciendo esto de acá, más por menos, me da menos. 180 por 2, 360. ¿A qué es igual eso? A 1980. Y esto que está con más, pasó con menos. Entonces, 1980, aquí está. Este que está con más, va a pasar para acá con menos. Ahí está. ¿Sí o no? Entonces, otra vez. 180 por n, 180n. Más por menos, menos. 180 por 2, 360. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Este que está con más, pasó con menos. ¿Listo? Entonces, ahora, este que está con menos lo puedo pasar para acá, con signo más. Vamos a hacer eso, ¿ya? Porque solamente quiero que me quede 180 por n. Este que está con menos pasa con más al segundo miembro. Entonces, 180n va a ser igual a ¿quién? A 1980, aquí está, menos 360. Y este menos 360 lo paso al segundo miembro, pero con signo cambiado. Signo más. ¿Sí o no? Entonces, puedo simplificar acá. O sumar o restar. Menos 360 más 360 se van, me da 0. O sea, menos 360 más 360 se van, me da 0. Entonces, ¿qué me queda? 1980. Entonces me va a quedar 180n igual a ¿quién? A 1980. Pero yo quiero n, ¿sí? Yo quiero n. ¿Quién me estorba? Me estorba 180 grados. Entonces, si está multiplicándome, pasa dividiendo. O sea, n solita va a ser igual entonces a ¿quién? A 1980 entre 180. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estaba multiplicando, pasó dividiendo. Y al simplificar o dividir me saldría entonces que n sale 11. ¿11 qué? Lados. ¿Por qué? Porque n es número de lados. N es cantidad de vértices, entonces, ¿sí? Entonces ya sé de qué polígono es. Es un polígono que tiene 11 lados. Bien, entonces vamos a ver cuántas diagonales se pueden trazar en ese polígono. Porque acá me dice, calcule el total de diagonales. Entonces, para sabernos yo el total de diagonales de un polígono, o sea, n sub d va a ser igual a ¿quién? A n por n menos 3 entre 2. Esta es la fórmula para calcular el total de diagonales. Como ya sé cuánto vale n, lo voy a reemplazar simplemente. Entonces reemplazamos. Donde tenga n, colocamos 11. Entonces sería así. N, que está aquí, vale 11. Y esta n vale 11 también. Menos 3. Todo sobre 2. Entonces, ¿qué hacemos primero acá? Primero restamos, luego multiplicamos, dividimos. O también simplificamos, ¿de acuerdo? Pero primero restamos. Entonces sería así. 11 que está ahí, y 11 menos 3 me da 8 entre 2. ¿Sí? Puedo simplificar el 8 con el 2 que me da 4. Por 11 me va a dar 44. Entonces quiere decir que
puedo trazar 44 diagonales de este polígono que tiene 11 lados, ¿sí? Fíjate que has usado la fórmula de suma de ángulos externos con la suma de ángulos internos, ¿de acuerdo? Formaste una ecuación, ¿sí? Y resolviste operando con propiedades de la propiedad, ¿cómo se llama? Distributiva de la multiplicación, y usando las propiedades de una ecuación con una sola incógnita, donde la incógnita era n. ¿Por qué n? Porque tendría que saber cuántos lados tiene ese polígono. Sabiendo cuántos lados tiene ese polígono, ya yo podía hallar la cantidad de diagonales aplicando la fórmula. Entonces me salió que este polígono de 11 lados solamente tiene 44 diagonales. Muy bien, estudiantes de segundo año, espero haberlo ayudado en la comprensión del tema de esta semana, que era saber sobre polígonos, ¿sí? Espero que ¿cómo se llama? Sigan estudiando para que este año lo culminemos de la mejor manera. Será hasta el próximo video. Gracias por su atención.